Vamos a dar inicio a nuestro evento, en donde tendremos el gusto de oír la plática magistral, la conferencia magistral del doctor Scott Weaver, como parte del protocolo de seguridad. En la parte de atrás, tanto del lado derecho como del izquierdo, hay puertas de salida y hay otra puerta que pueden ver ahí que da hacia el exterior en caso de cualquier problema. Dicho esto, quisiera darles a todos ustedes la bienvenida y presentarles al doctor Francisco Suárez Güemes, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de esta universidad, quien dará la bienvenida, algunos agradecimientos, para posteriormente proceder a la conferencia magistral. Muchas gracias, Armando. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Doctor Scott Weaver, bienvenido a México. Como todos ustedes saben, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM es la casa de todos ustedes, es la casa donde siempre los recibimos. Sin embargo, en esta ocasión, la casa está llena. Tenemos muchos eventos el día de hoy, lo cual todos los auditorios estaban ocupados, reservados con anterioridad, y por esto es que quiero dar un muy sincero agradecimiento al doctor Manuel Suárez Lastra. No es mi pariente, pero es el director de aquí del Instituto de Geografía, quien muy amablemente nos hizo favor de prestarnos estas instalaciones para poder recibir a todos ustedes. Creo que es una ocasión muy importante para la facultad, para Senacica, para México, el contar con distinguidas personalidades del área de la salud que en un momento más estarán participando desde un panel, y me permitiría yo presentar al doctor José Ignacio Santos, que es director del Consejo de Salubridad General. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Al doctor Tonatiu Ramírez, que es el director del Instituto de Investigaciones, aquí que pusieron que biomédicas, pero es el Instituto Nacional de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sí? Gracias por venir con nosotros. Todos conocemos al doctor Juan Garza Ramos, el exdirector de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y muy activo siempre en estas cuestiones de una salud. Gracias, Juan, por estar aquí. Y al doctor Roberto Navarro López, ¿sí? Quien es el director general de la CPA, de la Dirección General de Salud Animal del Senacica. Muchas gracias. El día de hoy nos comunicaron de parte del doctor Juan Gay, director general de Salud Animal, que por razones de trabajo se encuentra en Costa Rica y no puede estar con nosotros esta tarde, pero de todos modos le agradecemos el haber invitado a la facultad a coparticipar en esta importante conferencia. Sin más, pues yo creo que daremos pasos a lo que todos venimos a escuchar, al doctor Scott Weaver con la conferencia que nos tiene preparada, y posteriormente pasar a este panel de discusión, y agradecer también la intervención de Armando Mateos en la conducción de este evento. Muchísimas gracias, Armando. Doctor Suárez, también muchas gracias por su participación y sus palabras. Para mí es un privilegio presentar al doctor Scott Weaver. Puse en el Google Scott Weaver y hay como 6 personas con ese nombre, pero hay uno que realmente sobrepasa el número de links con investigaciones, con antecedentes, con su desarrollo profesional. El doctor Weaver estudió el bachillerato en biología y música en la Universidad William & Mary en Virginia, y posteriormente hizo estudios de maestría y doctorado en prestigiadas universidades, la Universidad de Cornell, la Universidad de California, en Yale, Yale o Stanford,
Yale, un posgrado, y desde entonces pues se ha dedicado al estudio de la epidemiología, la interacción, la evolución y esa interacción entre insectos, aves, mamíferos, incluyendo animales mayores como caballos e incluso el hombre. Si uno empieza a ver la cantidad de publicaciones, de citas, me acuerdo que eran más de 16,000 citas a sus trabajos en los últimos años, el impacto que muchas de estas investigaciones han tenido, algunas conferencias que dio hace más de 10 años sobre el riesgo que había del virus de chikungunya y el virus de Zika de llegar al continente americano, de la necesidad de desarrollar vacunas. Entonces realmente ve que su preocupación y su compromiso con estos temas, la epidemiología, la interacción, la evolución de estas interacciones, virus y diferentes hospedadores, vectores, reservorio, realmente es muy interesante. Así que vean ustedes el título: los alfavirus emergentes, la epidemiología y el desarrollo de vacunas. Doctor Squidward, muchas gracias por estar con nosotros. El foro es suyo. Gracias a usted, doctor, y a todos por su hospitalidad. Desde muchos años trabajando en México, principalmente en el sur, en Chiapas, con el doctor Navarro y José Estrada y otros en encefalitis venezolano. Yo he enfocado la área que voy a discutir un poco a los virus que estudiamos en mi laboratorio, principalmente los alfavirus. Y voy a empezar con una introducción de la epidemiología de los más importantes para la salud humana y veterinaria, y después voy a discutir varias vacunas que hemos desarrollado, y creo que voy a mencionar casi todas las tecnologías nuevas para hacer vacunas en los últimos 10 o 20 años. Disculpe mi español pobre y un poco lento. Voy a tratar de presentar en español cuando puedo. Entonces, este es un árbol filogenético de todos los alfavirus. Hay 31 especies y en rojo son los miembros del mundo viejo, que generalmente producen un síndrome de artralgia y fiebre, como chikungunya, por ejemplo. Y en verde son los del nuevo mundo, y algunos de estos pueden producir fiebre con encefalitis. Y voy a enfocar en un poco aquí chikungunya, que afortunadamente no es importante para animales veterinarias, pero es muy importante como una enfermedad humana. ELA, que es un virus descrito muy reciente que estamos usando como vector para vacunas para otros alfavirus. Encefalitis del oeste, encefalitis del este, y un miembro de este complejo con un nombre nuevo se llama Madariaga, que es la versión que ocurre en Latinoamérica, y también encefalitis venezolana, varios subtipos y miembros del complejo aquí. Entonces, empezando con chikungunya. Chikungunya es un virus descrito o descubierto en las 50s, pero desde 2005 ha producido brotes muy grandes en casi todas partes del mundo tropicales. El nombre describe la postura de una persona que está sufriendo de artralgia muy severo y que puede estar también persistente para años. Entonces, generalmente no es letal, pero produce mucha morbilidad
y, por ejemplo, en brotes en Asia, más que 70% de todo en la población fue de esta infección con chikungunya virus. Hay varias cepas circulando en varias partes del mundo. Aquí en el Nuevo Mundo tenemos 2 cepas, uno en naranja, llegó en 2013 en el Mar Caribe, en la isla de San Martín, y el otro llegó directamente de África, probablemente de Angola, en el mismo año a Brasil. Entonces tenemos 2 cepas, hemos visto epidémicas muy grandes, incluye aquí en México, con picos más o menos en 2014 o 15. Ahora quería enfocar un poco más en los zoonosis, empezando con encefalitis venezolana. Este es un virus que produce una infección inespecífica en la mayoría de personas, pero en la mayoría de equinos produce encefalitis. En humanos generalmente vemos fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, mialgia, prostración, vómitos, diarrea, linfopenia, y 5 a 15% de humanos progresan a enfermedades neurológicas con convulsiones, desorientación, etc. Y principalmente niños desarrollan esta enfermedad con una tasa de fatalidad generalmente un poco menos que 1%. Pero en equinos la tasa de mortalidad generalmente es más que 50%. Para control brotes de este virus hemos usado para más que 60 años una vacuna se llama TC83 que ahora se produce aquí en México y también en Colombia. Y esta es una vacuna que ha protegido en varios brotes, incluyendo uno que pasó por México en 69 a 71 y a Texas después. Pero como voy a explicar un poco, esta es una vacuna que realmente es peligroso porque tiene solamente 2 mutaciones. Muchos humanos producen enfermedad después de vacunación y hemos aislado reversiones en uno de las 2 mutaciones en la sangre de personas vacunadas experimentalmente. También produce inmunosupresión en humanos y también en equinos. Los otros métodos para estos brotes son solamente restricciones en el movimiento de equinos, que generalmente no sirve bien, y control de mosquitos, que como entendemos bien de mucha experiencia con arbovirus, también no sirve bien para control los brotes. Los varios subtipos del complejo EEV en este mapa incluyen 1D, es un subtipo enzootico, y voy a explicar qué significa enzootico en un momento, pero quiero enfocar en el subtipo 1E, en amarillo, en Centroamérica y México aquí. Y este es un subtipo que puede producir enfermedad letal en humanos y también en equinos en las décadas recientes. Pero los subtipos que han producido los brotes más grandes son 1AB y 1C. La última brote de este subtipo 1C fue en 95 en Venezuela y Colombia, con aproximadamente 100,000 casos humanos y probablemente igual en equinos en estos 2 países. Fortunadamente no fue a otros países durante este brote.
Entonces, los mecanismos de emergencia de estas cepas se llaman epizooticos, que producen los brotes grandes. Uno sabemos ahora es el uso de vacunas producidas entre los 40 a 73 de subtipo 1AB cepas virulentos en varios países. Y yo no tengo tiempo para explicar todo, pero el brote que pasó por México en 69 seguramente fue de una vacuna sin inactivación completa que inició el brote en Guatemala y El Salvador. Otro mecanismo es persistencia de estos virus en ciclos críticos. Por ejemplo, en Venezuela aislamos un virus idéntico que un aislamiento del brote en 95 circulando en una finca en una otra parte del país y no entendemos estos ciclos críticos. Pero últimamente el mecanismo que produce estos virus es evolución periódicamente de progenitores enzooticos de tipo 1D principalmente, que pueden hacer mutaciones que aumenten la habilidad de producir viremia en equinos. Entonces, este es un árbol filogenético. Vemos en naranja y rojo los tipos epizooticos. Y en azul, cepas que producieron brotes aquí en México, en la costa pacífica en los 90s, que en algunas maneras son enzooticos y en otros epizooticos, como voy a explicar un poco. Los otros en verde son enzooticos, varios linajes 1D, subtipo 2, 1E y otros miembros del complejo que tienen otros nombres de sus especies, por ejemplo, Bucambo, Río Negro, etc. Entonces, las cepas enzooticos circulan principalmente en bosques y ciénagas, usan roedores como huéspedes de amplificación y exclusivamente mosquitos en los sulcanos Culex melanoconium como sus vectores enzooticos. Y en un proceso de mutación y selección sabemos que estos virus 1D pueden aumentar su habilidad de producir viremia en equinos y después estos animales pueden servir como huéspedes muy eficientes para amplificación con otros vectores, por ejemplo Aedes gysorophora. Y humanos son huéspedes de los dos ciclos que generalmente no participan como amplificadores, pero producieron enfermedad muy fuerte de cualquier cepa enzootica o epizootica. Las cepas 1E que tenemos aquí en México, este es un árbol filogenético. Hay dos grupos, uno de la costa pacífica, con un grupo aquí de los estados de Oaxaca y Chiapas, y otro de la costa del Golfo de México, con cepas viejas de México en las 60s y otros más recientes aislados en nuestro proyecto en la región de Minititlan. Entonces aquí en México, como entendemos, hay estos tipos de ciclos en las dos costas y en un ejemplo, en los brotes en las 90s en Chiapas, había una mutación que aumentó la habilidad del virus para infectar este vector, se llama Aedes tumoricus, que es muy diferente que los vectores enzooticos que generalmente se quedan en bosques o ciénagas. Este mosquito se mueve mucha distancia de la costa y puede
infectar humanos y equinos muy eficiente como un vector de un puente. Y este es un ejemplo de la mutación que ocurrió en la proteína, se llama E2, en la posición 218 de serine asparagine, que cuando ponemos en un clon infeccioso, aumentó mucho la habilidad del virus de infectar Aedes Tineurincus con una cepa muy parecida a las de México, de la costa de Guatemala, aislado en los 60s. Entonces, he mencionado que humanos son infectados de los dos ciclos. Que no reconocemos bien es la cantidad de enfermedad producido por infecciones, decimos spillover infections, directamente de estos ciclos enzooticos. Este es una revista que decimos escondido bajo el sombrío de dengue. Casi todos estos casos son diagnosticados como dengue, porque si no evolucionan a enfermedad nerviosa, los signos y síntomas son casi igual de dengue. Y hemos documentado estos tipos de infecciones aquí en México, en Panamá, en Colombia, en Perú y en Bolivia, y no hay duda que ocurren también en todos los otros países donde circulan estos virus enzooticos. Y cuando vemos los signos y síntomas típicos de dengue y Venezuelan equine encephalitis, podemos ver que son casi igual. En la ausencia de enfermedad nerviosa, no podemos distinguir sin pruebas en el laboratorio, que generalmente no son disponibles a personas que viven en estas regiones generalmente no urbanos, donde circulan estos virus enzooticos. Aquí en México, en los estudios que mencioné en las dos costas, hay mucha infección de humanos en las dos costas, documentado por estos estudios en los últimos 20 años. Por ejemplo, aquí en la costa del Golfo de México, estos son datos producidos por los grupos de Dr. Roberto y Dr. José, con tasas de seroprevalencia muy alta en bovinos, en equinos y también en humanos en casi todas partes de la costa. Y estos son datos de la costa pacífica, y que vemos aquí es la tasa de seropositividad aumenta con edad en la población humana. Es evidencia de infecciones endémicas muy estables en la región por muchas décadas. Entonces, este es una enfermedad muy importante aquí en México que generalmente no es reconocido, igual en otros países de Latinoamérica. El virus encefalitis del voy a mencionar muy poco. Este es un virus que en Norteamérica ocurre en ciénagas. Aves paseriformes son los huéspedes de amplificación, y mosquitos enógenos culocitas son los vectores enzooticos. Y otros vectores se llaman del puente, pueden transmitir a humanos, equinos, swine, varias aves veterinarias. Todos producen enfermedades muy graves en estos animales, pero no contribuyen al ciclo porque no producen viremia con título alto para infectar humanos.
Pero los números de casos humanos son muy pocos. Generalmente en un año hay 5 o 10 casos, pero la tasa de mortalidad en los casos es más o menos 50%. Y en equinos es más alto que en humanos. Y hay más casos también en equinos. Generalmente hay 100 o más cada año. En Latinoamérica, hemos entendido por 2 o 3 décadas que los virus que circulan en Latinoamérica son diferentes antigénicamente y también génicamente, y ahora se consideran una especie diferente, se llama Madriaga virus. En el pasado no se consideran patógenos humanos, no habían casos documentados con enfermedad fuerte en humanos, pero esta situación cambió en 2010 cuando un brote en Panamá, en la región del Darién, cerca de Colombia, produjo un brote con más que 10 casos humanos, incluyendo casos en niños fatales. Y después de 2010 hay una continuación de casos en humanos en números pocos, pero más en equinos en esta región también. Entonces, creemos que este virus Madriaga en Panamá ha cambiado para estar más virulento para humanos. No entendemos ahora el mecanismo. Y últimamente quería mencionar el virus del oeste. Este es un virus que en la mitad del siglo XX produjo muy grandes brotes en Norteamérica. Por ejemplo, muchos miles de casos humanos en brotes en el centro de los Estados Unidos y más casos en equinos. Pero después de las 40, los números de casos han disminuido. Y el último caso humano descrito fue en 98 en los Estados Unidos, y también ahora hay muy pocos casos en equinos en el país. Y realmente no entendemos por qué los números han disminuyendo en los Estados Unidos, porque hemos probado varias cepas viejos y nuevos, no hay un padrón general de disminución en virulencia. Hay mucha vacunación de equinos en los Estados Unidos, pero no se consideran huéspedes de amplificación. Entonces, probablemente cambios en la ecología del ciclo enzooático en aves o mosquitos explica esta disminución. El ciclo para este virus es también aves paseriformes y un mosquito Culex tarsalis que ocurre en regiones agrícolas donde se usa agua para crecer sus plantas. Y también hay un ciclo secundario descrito en el sur de California que usa roedores como conejos como huéspedes y otros tipos de mosquitos como Aedes como vectores. Y cualquier ciclo puede producir infecciones en equinos con mortalidad muy alta y en humanos con mortalidad mucho menos. Más o menos 5% en general de los casos humanos son fatales. Este es un árbol filogenético. Una diferencia en este virus, como en comparación del virus del este venezolano, es estos linajes son mezclas de virus en todas partes de las Américas. Por ejemplo, aquí tenemos la Argentina y California y otros países en Latinoamérica, en los Estados Unidos. Y esta es una indicación que este virus puede pasar por distancias muy largas, probablemente con aves migrantes
que pasan por entre Norte y Sudamérica cada año, en contraste con el virus del Este, tenemos virus que existen solamente en Norteamérica o solamente en el Suramérica, Latinoamérica. Entonces no entendemos cómo este virus puede transportar muy eficiente el virus del Este es muy diferente. Ahora voy a enfocar en vacunas. Es claro que necesitamos vacunas para animales veterinarios, especialmente equinos, pero también para humanos. Como he mencionado, un virus como venezolana, en ausencia de un brote grande epizootico, hemos estimado que hay 10,000 de casos anuales de spillover de enzootico, del ciclo enzootico, por ejemplo, en las costas aquí en México, que no son diagnosticados. Pero, por ejemplo, si obtenemos una vacuna buena para dengue, estas infecciones probablemente van a aumentar a más detección y más interés. Entonces, para introducir vacunas, generalmente consideramos que para producir una vacuna es un compromiso entre inmunicidad, como vacunas inactivadas que son muy seguras, no tienen la misma nivel de inmunicidad como viruses vives atenuados que recibimos como niños para measles o mumps, pero son más seguros porque no pueden replicar, no pueden revertir violencia, etc. Viruses vivo atenuados son mejores para producir muy rápido y inmunicidad con vida larga, pero tenemos mucha experiencia con cepas de vacunas vivos que no son seguros. En pruebas clínicas producieron enfermedad, como voy a mencionar para chikungunya y EED. Y más reciente hay varios, se llaman platforms en inglés, de tipos de viruses que pueden replicar con limitaciones o varios tipos de expresión de partes, proteínas de los viruses que están en la mitad de la inmunicidad aquí y la seguridad aquí. Y voy a presentar pocos ejemplos de nuestros estudios para cambiar este tipo de vacuna para producir más inmunicidad y para trabajar con virus vivos para mejorar la seguridad. Y necesito primero introducir un poco del genoma y la estructura de los alfavirus. Los alfavirus son pequeños, de 70 nanómetros, tienen un genoma simple, más o menos 8,000 nucleótidos, con 2 open reading frames. Uno aquí es para las proteínas no estructurales y un otro producido por una mensaje subgenómica produce las proteínas estructurales, incluyen el cápsido en el centro del partículo y estas 2 proteínas del envoltorio, E1 y E2. E2 está en el pico de los spikes del virus y E1 está abajo de E2 aquí. Entonces, cuando empezamos a producir vacunas para alfavirus fue después de 2001 en los Estados Unidos, cuando vemos ataques con bacterias como anthrax y era un periodo de mucha investigación para producir vacunas
para bioseguridad, contra terrorismo. Entonces, enfocamos principalmente en los alfavirus que producen encefalitis porque son muy buenos para infectar humanos por aerosol, muy desarrollado durante la Guerra Fría. También por los rusos y los norteamericanos de los Estados Unidos producen armas con estos virus. Entonces empezamos con producir quimeras, donde empezamos con un alfavirus no muy virulento como TC83, la vacuna para venezolana o Symbis virus, y cambiamos la Open Reading Frame para las proteínas estructurales. Y estos virus son bien atenuados y sirven bien como vacunas. Y probamos la vacuna contra chikungunya venezolana en monos y en ratones también, y sirven muy bien. Pero un comité en nuestro proyecto para producir vacunas para bioseguridad recomendó que cambiamos de este tipo quimérica a un virus producido solamente de un tipo de virus, no recombinante, porque la idea fue es más difícil con las autoridades de regulación demostrar la seguridad y gente generalmente no le gustan cosas recombinantes, especialmente en Europa, por ejemplo. Y también porque estos virus también son atenuados para infectar mosquitos, pero con muy altos títulos en una comida de sangre pueden infectar mosquitos un poco. Y queremos eliminar esta habilidad de infectar mosquitos para seguridad. Si usamos en un lugar no endémico, no queremos iniciar un ciclo con evolución que no podemos predictar. Entonces, cambiamos a varias otras estrategias y voy a mencionar los que han pasado a varios partes del desarrollo y pruebas en humanos. El primero que no hemos usado en mi laboratorio es vacunas de DNA. Un grupo en el ejército de los Estados Unidos ha enfocado en estas vacunas y han producido, por ejemplo, una vacuna para el virus venezolano que pueden administrar intramuscular o intradermal con electroporation, con un syringe o needle que también produce electricidad, voltaje, para aumentar la habilidad de los ácidos nucleicos para entrar células y producir las proteínas de los alfavirus. El problema con estas vacunas es que necesitan 2 o 3 dosis y muy frecuente dosis para mantener la inmunidad. Y por ejemplo, para intervenir en un brote no tenemos pocos meses para vacunar la población. Entonces, hemos enfocado más en vacunas que pueden producir inmunidad muy rápido. Y este es otro ejemplo que no voy a describir en mucho detalle. Hemos usado vesiculoviruses como vectores, donde ponemos el Open Reading Frame de un alfavirus como encefalitis del este o venezolano, en este ejemplo, dentro del genoma de un vesiculovirus como vesicular stomatitis virus. Y también hemos desarrollado un vesiculovirus segundo como vector, se llama Ispahan virus. Y hemos probado en monos estas vacunas y pueden proteger completamente contra infección por aerosol.
Y este proyecto financiado por el ejército ahora probablemente va a avanzar a pruebas clínicas en humanos. Pero en nuestro laboratorio hemos enfocado en vacunas con alfavirus exclusivamente. Y para este problema con la habilidad de infectar mosquitos, tratamos una estrategia para eliminar esta habilidad inicialmente con las quiméricas y después con viruses con solamente un genoma de un alfavirus. Y la estrategia que desarrollamos fue este mensaje subgenómico tiene un promotor aquí en la proteína NSP4 que produce este mensaje y este mensaje es necesario para producir estas proteínas porque el RNA genómica solamente produce la primera open reading frame, no puede iniciar adentro de dos open reading frames los alphavirus. Entonces, ¿qué hacemos? Es eliminar con 13 mutaciones este promotor y poner aquí un elemento genético se llama sitio de entrada ribosomal internal. Es una secuencia que produce estructuras secundarias que usan muchos otros viruses, por ejemplo flaviviruses, para iniciar translación en la mitad de una RNA. Entonces, producimos también una otra versión donde movemos gen cápsido aquí detrás del virus y entonces este tipo produce una RNA subgenómica para producir más de las proteínas del envoltorio y produce más inmunicidad, pero es un poco más virulento y hemos descontinuado. Pero este virus, como anticipamos, produce un RNA subgenómico, un virus normal produce este tamaño aquí. El tipo número 1 produce nunca y el tipo número 2 produce un poco más grande porque esta secuencia contribuye al tamaño de este RNA aquí y produce placas más pequeñas como generalmente vemos con cepas atenuadas. Replica más despacio que el virus normal, pero llega a títulos suficientes para producir en cantidades grandes. Voy a usar here como comparación otra cepa de una vacuna se llama 181-25. Esta es una vacuna producida por el ejército de los Estados Unidos en los 80s como TC-83 por pasajes en células y es muy similar a TC-83 porque tiene solamente dos mutaciones de atenuación y han documentado reversiones a uno de los dos en pacientes que reciben la vacuna en su sangre durante el periodo de viremia. Entonces es una vacuna que no es muy seguro, tiene muy alta inmunicidad, pero no es bien atenuado y no es estable. Entonces es una comparación que usamos en todos los experimentos que voy a presentar ahora. En comparación, en un tipo de ratones que usamos para un modelo de chikungunya, aquí se llama A129. Estos usamos porque el virus chikungunya no produce nada enfermedad en ratones, pero estos ratones tienen un defecto en sus receptores para interferón tipo 1.
Y chikungunya replica muy bien y produce enfermedad fatal en estos animales. Entonces son muy buenos para probar vacunas. Y este es un ejemplo de títulos del virus después de vacunación. Estos adultos ratones con chikungunya virus normal aquí, la vacuna del ejército viejo y la vacuna número 1 con el iris. Entonces, en este modelo, el virus muy rápido produce una infección sistémica con títulos muy altos en todos los tejidos y órganos, por ejemplo, el cerebro, el hígado, etc. Este cepa del ejército, podemos ver que es atenuado, produce títulos más bajos, pero en día 4-8 aquí llegamos a títulos altos en este animal, casi igual como el virus normal, probablemente porque hemos observado reversiones de las mutaciones de atenuación. Pero en nuestra vacuna iris vemos solamente en dos tejidos, el músculo y el spleen. Aquí vemos títulos bajos en un día en las infecciones, y en día 8 también hemos seguido para semanas. No vemos evidencia de replicación después de día 4 en este modelo. Entonces es mucho mejor atenuado esta vacuna que hemos diseñado específicamente para estabilidad. Esta es una prueba última que hemos hecho para probar la estabilidad de atenuación. ¿Y qué hacemos? Usamos 3 viruses: chikungunya virus normal, que mata a ratones lactantes muy rápido en día 4 aquí, o la cepa atenuada vieja 181, o nuestra vacuna iris versión 1. ¿Y qué hacemos con estos dos? Y es empezar con la vacuna y hacer pasajes seriales en los cerebros de ratones lactantes de la cepa A129, que no tiene receptores para interferón. Este es el ambiente más susceptible para cualquier alfa virus replicar. Entonces, después de 2 linajes de 5 pasajes de nuestro cepa chikungunya iris, la mortalidad en ratones se mantiene a 0%. Todos sobreviven. Después de pasar 5 veces la vacuna vieja del ejército, podemos ver los dos aumentan su virulencia a matar todos los animales entre día 9 o 13. Entonces es el experimento más fuerte que hemos hecho para demostrar la atenuación y también la estabilidad de este tipo de atenuación racional, que no solamente existen mutaciones de puntos en el genoma. Estos son datos en monos. Estas vacunas son para humanos, entonces monos especialmente cynomolgus macaques son los modelos mejores para humanos. En estos experimentos usamos telemetría. Ponemos bajo el piel de los manos una máquina muy pequeña que transmite varios datos cada 6 segundos. Y monitoramos la función cardíaca, respiratoria y la temperatura en los animales en casi real time.
Entonces, ponemos el sistema de telemetría aquí. Esperamos para la Serbia, para reparación de la Serbia, y después vacunamos con el título de 5 logaritmos, subcutáneo o intradermal en las manos. Usamos cohorts de 3 o 4 animales. Después tomamos sangre para viremia, después para observar el desarrollo de anticuerpos, y infectamos con virus normal, chikungunya, 5 logaritmos aquí. También sangramos para viremia y después terminamos el experimento. Este no es un modelo letal. Como humanos, chikungunya generalmente no es letal. Y estos son pocos datos de estos experimentos con el virus IRIS. En rojo vemos animales sin vacunación con un placebo, y en azul y verde vacunación subcutáneo o intradermal con uno de los dos tipos de la vacuna IRIS. Y que vemos aquí son los títulos de neutralización después de 20 o 50 días. Vemos títulos muy altos, con seroconversión de 100% en los animales, y después de infección aquí en día 0, que vemos es la temperatura en los animales que recibieron la vacuna se mantiene en el rango normal con cambios durante la noche y la tarde. Y los animales que recibieron el placebo produjeron un pico de fiebre de un día y medio, y después picos de hipotermia en cada veces aquí. Entonces, también la vacuna proviene completamente de viremia en los animales. Los animales que recibieron el placebo producieron viremia muy consistente para 3 días. Entonces, este cepa IRIS es mucho mejor atenuado y muy estable que la vacuna vieja del ejército. Hemos usado varios modelos de ratones con defectos en su habilidad de producir una inmunidad innato, y hemos visto los mismos tipos de resultados sin evidencia de enfermedad. Hemos usado cepas del Caribe para infección, y hemos infectado los animales un año después de una sola vacunación sin evidencia de enfermedad, protección completa. También produce inmunidad de células y anticuerpos, como hemos visto, y no hemos visto los casos, pero estos virus no pueden replicar en insectos, en mosquitos, en vivo o en vitro. Y esta vacuna tiene una licencia a Takeda y también a Zydus Cadila, una compañía en India. Ahora quiero mencionar solamente un poco el mismo tipo de vacuna para el virus de venezolana. No es tan desarrollado como chikungunya porque no tenemos financiamiento de una compañía como Takeda, pero hemos hecho el mismo tipo de atenuación en una cepa 1A del virus, y producimos una vacuna que también replica un poco menos que la cepa 1A o T83, pero los títulos son más o menos 7 logaritmos, son suficientes para producir comercialmente.
Hemos hecho estudios en varios ratones para el virus venezolano. Ratones normales producen una enfermedad letal con encefalitis, entonces usamos ratones CD1 normal. Aquí el diseño es casi igual como los manos, con vacunación, vemos viremia, infectamos con el virus normal después de 4 semanas y vemos viremia, cambios en enfermedad, señas de enfermedad, etc. Y usamos varios cepas para la vacuna, como 1E, el tipo que existe aquí en México, o 1D de Sudamérica, y para infectar 1E o 1C de brote 95 en Venezuela. Y que vemos muy consistentemente es que los animales vacunados mantienen su peso. Generalmente vemos muy poco viremia después de vacunación y mucho menos, por ejemplo, que cuando comparamos con la cepa normal o cuando comparamos como TC83 aquí, la vacuna usada ahora en México para equinos. Cuando vemos los títulos de neutralización, las vacunas con IRIS producen títulos generalmente más fuertes que TC83. Cuando usamos virus 1E, como en México, para los ensayos, y casi igual para cepas como TC83, que viene de una cepa 1AB de Trinidad. Y después de infección, cuando esperamos 1, 3 o 12 meses después de una sola dosis de vacunación, vemos protección completa contra cambio en peso o otros signos de mortalidad, y los títulos se mantienen altos para un año después de una sola vacunación. También hemos usado el modelo de intracráneo en ratones lactantes para comparación con la virulencia, y son un poco más atenuados que TC83 en este modelo. Y también cuando infectamos mosquitos aquí y hacemos pasajes en células de mosquitos, después de un poco virus residuo en la primera pasaje, no vemos evidencia de replicación con PCR o con ensayos infecciosos. Y estos son datos telemétricos de monos con el virus IRIS-1E. Esta presentación es un poco diferente. Aquí vemos las temperaturas después de infección con virus normal. Empezamos un poco más con un poco más tiempo porque la fiebre ocurre un poco detrás en el tiempo aquí, pero con monos que recibieron el placebo producen fiebre aquí y eventualmente regresan a temperatura normal después de 80 horas. En comparación aquí, los animales que recibieron la vacuna se mantienen con temperaturas normales después de infección con el virus. Y también la vacuna protege completamente contra viremia que vemos aquí en animales que recibieron el placebo. Y producieron títulos muy altos en los monos, generalmente entre 10 y 480 aquí.
Y voy a concluir con una historia que para mí es más interesante de todos los proyectos con vacunas, porque tiene una historia muy larga que empieza en los 80s, cuando un entomólogo de Israel fue colectando mosquitos en el desierto Negev, en el sur de Israel. Y él colectó muchos pools de mosquitos y pone los pools en células Vero y en células de mosquitos. Y en un pool él observa que solamente en células mosquitos, no en Veros, el pool produce fusión de las células. Y trató de identificar un virus en este mosquito pool sin resultados. Entonces mandó al centro de referencia de algovirus, que ahora está en Galveston. En estos días estaba en Yale University, y Bob Tesh fue el director. Y Bob también trató de identificar este virus sin resultados. Y hace 6 años, un estudiante en mi laboratorio, se llama Farouk Nassar, tuve un interés en identificar virus en la colección con secuenciación de próxima generación. Y él mandó este mosquito pool al laboratorio Core, y las secuencias produjeron varios genes de mosquitos y 2 tipos de virus. Uno que fue claro que fue un alfavirus. Y Farouk trató muchas veces de aislar este alfavirus, pero el otro virus en el pool replica mucho mejor. Entonces fue imposible sin anticuerpos o otros métodos físicamente de aislar. Entonces Farouk hizo un clon sintético del todo el genoma de la secuencia y produjo el virus del clon infeccioso. Y después hizo muchos experimentos y demostró que este virus se llama insect specific o mosquito específica, porque no puede replicar en células de vertebrados. No puede entrar a las células, y si ponemos el genoma adentro con electroporación, el genoma no puede replicar. Entonces hay varios bloques contra replicación con este alfavirus, se llama ELAT. Y Farouk empezó a tratar de entender estos bloques contra replicación, con hacer quiméricas con un virus que se llama SINVIS, que es fácil manipular en el laboratorio. Y determinó que el bloque fue muy fundamental y muchos genes contribuyen a este bloque. Entonces, empezamos a pensar si podemos usar este virus porque es tan seguro para algo útil. Y empezamos a usar para una vacuna. Y la idea inicial fue, si podemos hacer una quimérica, como tuvimos mucha experiencia con estos quiméricas y hemos producido un con SINVIS, pero si usan, por ejemplo, proteínas de chikungunya, posiblemente podemos hacer partículas que mantienen la inhabilidad de infectar vertebrados. Entonces no necesitamos inactivar para producir una vacuna, y podemos producir una vacuna sin destrucción de antígenos, de epitopes en las proteínas que producen formalin o irradiación, o otros métodos para inactivar virus. Posiblemente podemos
hacer una vacuna pseudo inactivado un poco mejor que un virus normal inactivado, fue la idea. Y un otro estudiante, Jesse Erasmus, produció la quimérica y usando cryoelectron microscopio determinó que la estructura es idéntica que chikungunya virus normal, resolución muy alta. Produce placas solamente en células de mosquitos, no replica en células de vertebrados. Y que nos sorpresa el máximo fue produce títulos altísimos, 9 logaritmos o más en células de mosquitos. Generalmente quiméricas producen títulos más bajos que los virus parientes. Entonces, Jesse hizo experimentos inicialmente en ratones inmunocompetentes para ver la inmunidad de este virus. Y comparamos con la cepa vieja del ejército, es un vivo atenuado, y también inactivados la quimérica aquí para ver si la diferencia en inmunidad es porque no usamos formalin que destruye las epitopas en las proteínas. Estos son los primeros datos que produció Jesse y puedo recordar muy bien cuando vino a mi oficina con estos datos. En día 4, después de una sola dosis, 4 de 5 de los animales que recibieron 8 logaritmos de la quimérica tienen anticuerpos de neutralización. Los otros 3, incluyendo la cepa vivo del ejército, no se convirtieron en día 4 aquí. En día 7, completamente seroconversión con la quimérica, seroconversión en la mayoría con el virus vivo y un poco con la inactivado con formalin de la quimérica aquí. Pero después de 4 semanas, los títulos son más altos para la quimérica y son tan altos también para la inactivada, un poco más que el vivo atenuado aquí. Este fue imposible creer porque sabemos que vacunas vivos atenuados tienen mejor inmunidad, ¿sí? Entonces, Jesse hizo experimentos adicionales con los mismos resultados. También produce esta vacuna inmunidad en células CD4 y CD8 y después de infectar animales, después de 4 semanas entre vacunación y infección, la única vacuna de las 4 que proviene viremia y también aquí inoculamos en la piel de los ratones y produce una inflamación con 2 fases aquí. Y la única que proviene 2 fases aquí fue la quimérica vivo, producido en células mosquitos. ¿Por qué tiene una inmunidad que es difícil creer? Parte de la explicación es que con las proteínas de chikungunya, este virus puede entrar células vertebrales normalmente. Aquí vemos con microscopio electrónico que en segundos los virus quiméricas y la chikungunya son asociados con Clathrin pits y aquí endosomes en las células completamente normal para un alfa virus que normalmente infecta vertebrados. Cuando inactivados no entran las células en el mismo mecanismo, solamente por fagocitosis. Y sabemos de la literatura que este tipo de entrada normal produce inmunidad mucho mejor
que este tipo artificial. Y cuando determinamos la unión entre el virus y las células vero, es casi igual entre la quimérica aquí y un chikungunya virus normal como la cepa del ejército aquí, mucho mejor que la quimérica inactivada. Y cuando inoculamos intracraneal, estos ratones lactantes A129 no produció nada tipo de inflamación o otros cambios histopatológicos. En contraste, la cepa del ejército produce un patrón típico para los alfavirus de infiltración en el cerebro aquí. Y cuando hacemos pasajes seriales en estos ratones, después del primer pasaje, cuando tenemos virus residual, porque empezamos con 8 logaritmos, después no vemos nunca evidencia de replicación en este ambiente más permisible para los alfavirus. También usamos estudios en ratones para ver la habilidad de proteger para meses o un año, y después de 10 meses los títulos de neutralización se mantienen muy altos, protegen completamente 10 meses después de una sola dosis, y provienen de viremia también, y provienen los cambios en los pie de los ratones. Y este es el último experimento con monos. Vacunamos aquí 3 macacos xenomaltas, y después de 4 semanas producieron títulos entre 80 y 640. Y después también con telemetría vemos las temperaturas de los animales. Antes de infección aquí vemos el patrón normal en los animales, los 3 vacunados, y también en los controles que recibieron solamente PBS. Pero después de infección vemos aquí ver un pico de fiebre en los sham o mock animals aquí, y completamente estabilidad en las temperaturas en los animales vacunados, y completamente protegido contra viremia también en estos macacos. Hemos también ahora hecho vacunas iguales para los virus del este y venezolano, y solamente quería mencionar que con estos hemos protegido con vacunación solamente un día antes de infección. Probablemente estas quiméricas, porque entran las células en ratones o otros animales, estimulan un ciclo de producción de interferón que protege muy rápido contra infección. Y también hemos usado estas quiméricas como antígenos para diagnósticos. Esta compañía se llama Enbios, está usando chikungunya quimérica para sus ensayos ELISA de IgM y IgG. En conclusión, las quiméricas con ELAT sirven bien para chikungunya, el virus del este y venezolana. Producen partículas estructuralmente idénticas de los parientes. No hay evidencia que pueden replicar en cualquier tipo de célula o animal vertebrado. Produce protección parcial en un día y completo en 4 días después de una sola dosis. Y podemos mezclar las 3 y producir
protección trivalente contra los 3 viruses. Y también son muy útiles para antígenos, pueden trabajar en BSL1 porque no pueden replicar en células recuperadas. Y este es mi grupo en Galveston. Especialmente quería mencionar estos 2 estudiantes que trabajan con el virus ILAT. Tina Wong es nuestro experto en inmunología y trabajamos también con Ilya Frolov y su grupo en Alabama y los estudios estructurales con cryo-electron microscopy con Wang Xu y Jason Gilbert. Y si tienen preguntas, yo puedo tratar de contestar preguntas lentas. Gracias. Doctor Weaver, muy amable, muchas gracias por su presentación. Su español, hasta yo le entendí. Sí tendremos oportunidad de algunas preguntas y comentarios. Vamos a pasar a la sección de panelistas, así que invitamos por favor al doctor José Ignacio Santos, al doctor Tonatiu Ramírez, al doctor Juan Garza. Él es egresado de la Universidad Politécnica en Pomona, California, y posteriormente realizó estudios en la Universidad de Boston en el área de pediatría. Ha ocupado múltiples cargos relacionados con infectología, ha sido director del Hospital Infantil de México, ha estado en la Facultad de Medicina, donde fue profesor de tiempo completo, actualmente está bajo permiso. En el sector salud, también múltiples comisiones relacionadas con vacunaciones, inmunizaciones, tanto, les decía, en México, en la región de América y a nivel mundial. Así que le agradecemos mucho al actual secretario del Consejo de Salud General. Voy a presentar también al doctor Tonatiu Ramírez. Él es químico, ingeniero químico de nuestra Facultad de Química aquí de la UNAM. Él realizó estudios en esta facultad y posteriormente maestría y doctorado en los Estados Unidos. Es actualmente director del Instituto de Biotecnología y recientemente, hace algunos años, ganó el premio de Canifarma del IFARBET precisamente por desarrollos de vacunas de rotavirus ovino. Sí, también es un experto en nuevas tecnologías en cuanto a vacunas. El doctor Juan Garza Ramos, exdirector vitalicio de nuestra facultad, además ha ocupado cargos tanto en la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, director de Salud Animal, miembro del CONASA y una persona muy entusiasta y comprometida con lo que es el tema de una salud. Y por último también en el panel está Roberto Navarro, él es egresado de la UAM, cuando trabajaban, ahorita siguen descansando, y después estudios de especialidad, maestría, y además una persona que une muy bien lo que es la parte teórica, y él nos dio una conferencia sobre los virus, y además su experiencia en la práctica, tanto en la atención de emergencias sociosanitarias, la atención ante problemas de tipo climático, de erupción de volcanes, de huracanes. Tiene un libro sobre el papel del veterinario en estos problemas y también pues, le damos la bienvenida como panelista. Les pedimos 5 minutos a cada uno con su experiencia, sus comentarios, empezando por el doctor José Ignacio Santos. Gracias, doctor Mateos, gracias. Digo al doctor Garza porque él me invitó a felicitar a la Escuela de Medicina Veterinaria.
por haber convocado a esta reunión tan importante, porque reviste varios temas de una salud. Efectivamente, yo soy infectólogo pediatra y tuve el privilegio de liderar el programa de vacunación en México por 7 años. Y mi experiencia en una salud justamente fue ahí, porque salud vacuna perros. O sea, le toca comprar la vacuna y le toca aplicar la vacuna. Y creo que es el mejor ejemplo en México de cómo funciona una salud. Si bien está para el bien del ser humano, definitivamente es un buen ejemplo. La verdad es que la presentación del Dr. Weaver, que es, como ya se mencionó, es un referente en desarrollo de vacunas. Tuve el privilegio de conocer el centro cuando estaba un colega amigo dirigiendo un programa de vacunas, el Dr. Stanberg. Y lo que han hecho en poco tiempo en este centro es convertirse justamente en referente para vacunas humanas y vacunas que tienen que ver justamente con interferir con la transmisión de enfermedades transmitidas por vector o por animales. El ejemplo de los alfavirus es relevante, como ya mencionó, en México, porque tal vez el grave problema con los alfavirus es la falta de conocimiento epidemiológico. Y realmente para tener el interés en el desarrollo de un biológico necesitamos saber la magnitud o la carga de enfermedad que eso representa. Recientemente leímos todos las muertes de equinos en Nayarit y aquí mismo en la Ciudad de México. Y bueno, se presumió que era un virus equino y que era un virus que ya se había visto en el país. Pero aquí tal vez el máximo esfuerzo que han hecho con este virus, que tiene la propiedad de infectar solamente o de reproducirse únicamente en el insecto, es realmente no solamente interesante, sino que trascendente, porque probablemente va a abrir la puerta para el desarrollo no solamente de las vacunas que era mencionado, sino que probablemente de otras vacunas. Los alfavirus, pues obviamente ya mencionó su prevalencia en el viejo y el nuevo mundo, y lo que necesitamos, insisto, es conocer un poco más de las enfermedades que ocasionan en México. Ustedes recordarán que hace unos años se licenció la vacuna de dengue en México. Nosotros fuimos críticos de ese licenciamiento porque obviamente no hubo la información suficiente para evaluar el impacto que iba a tener, especialmente como se ha visto después, ya que la vacuna fue retirada por la misma empresa productora, Sanofi, porque justamente tiene la propensidad de facilitar infecciones amplificadas por el mismo virus de dengue o bien por el virus de chikungunya. Entonces, creo que el abordaje del desarrollo de vacunas que tiene el grupo del Dr. Weaver es fundamental. Es una ciencia básica, pero con la aplicación muy evidente y en poco tiempo. Fueron los primeros en levantar la mano para el desarrollo de la vacuna de Ebola. Y realmente este centro es único y singular. Y definitivamente en México hemos tenido el interés desde la época del doctor Soberón con CIDEVA, la idea de establecer un centro de desarrollo de vacunas en México. México fue autosuficiente en vacunas humanas hasta 1998, cuando introdujimos la vacuna triple-viral, y ya dejamos de tener esa capacidad tecnológica para las vacunas combinadas. Y ahora tenemos una empresa que se llama Birmex, que es la última paraestatal de México, Biológicos y Reactivos de México, que pues no produce, sino que distribuye vacunas. Necesitamos, y creo que aquí la posibilidad de que, desde el punto de vista de la ciencia, como es el Instituto de Biotecnología,
como es la Facultad de Medicina Veterinaria, la Facultad de Medicina y la Secretaría de Salud, de levantar la mano y decir, estamos interesados en proponer algo para México, y una salud es probablemente lo que debemos proponer como política pública. Eso podría dar inicio para inversión, digamos, para que el país invierta en la parte de ciencias básicas, en la parte de epidemiológica y en la parte de medicina aplicada. Doctor Santos, muy amable, muchas gracias. Le pedimos al doctor Tonatiuh Ramírez sus comentarios y también 5 minutos. Gracias, buenas tardes a todos y gracias también al doctor Suárez, al doctor Carlos Alvarez por la amable invitación. Y bueno, pues agradecer mucho al doctor Scott Weaver de su muy interesante seminario, y a mí lo que me gustaría es aprovechar la presencia del doctor Scott Weaver para poder identificar qué es lo que estamos haciendo mal en México. Ya nos mencionó el doctor Santos algunas cuestiones que yo quería enfatizar en este sentido. Pues obviamente todos sabemos que la vacunación pues ha sido, yo creo que junto con la disponibilidad de agua potable, el elemento que ha dado, que es el resultado de los niveles de bienestar que el día de hoy gozamos en términos de salud, ¿no? Ya más basta que vemos la expectativa de vida a principios del siglo XX en México, que eran para un hombre, pues no rebasaban los 40 años, hoy estamos rebasando los 80 años. Pero viniendo de Cuernavaca acá, decía, bueno, pues tengo hora y media para ver qué, leo algo y a ver qué preparo para la presentación, y llego y ¿qué hubo? Y eran 50 minutos, hice de Cuernavaca para acá, y se ve fabuloso ver la Ciudad de México tan vacía. Resulta que en el 2009 es la única vez que yo he tenido miedo de estar en la Ciudad de México. En el 2009, si ustedes recuerdan, durante la pandemia de influenza, la Ciudad de México estaba vacía. Fui a recoger a una colega mía con la que colaboramos con la producción de la vacuna contra influenza al aeropuerto, y del aeropuerto a Cuernavaca habré hecho 50 minutos, no sabía una sola persona en la Ciudad de México. Y realmente pues, fue algo que, si recuerdan ustedes, nos impactó gravemente al país. Viendo un poquito las estadísticas, y es algo que a mí me impactó, es que el daño económico que le causó al país la pandemia del 2009 fue más o menos, el términos del 10% más grave que el temblor, que el terremoto del 85, ¿no? Y las estimaciones hablan que nos costó del 0.7 a 1% del PIB. Esto, si lo traducimos a pesos actuales, pues ha de ser más o menos del orden de 150,000 millones de pesos. ¿A qué me dedico yo? Yo soy ingeniero químico, como muy amablemente presentó. El Instituto de Biotecnología, en mi grupo de investigación, se dedica a la integración de bioprocesos para producir distintos biomedicamentos, en particular vacunas recombinantes. Se estima más o menos que para introducir uno de estos medicamentos, una de estas vacunas al mercado, que tiene de $1.000 millones, ¿no? Muy exagerado. ¿Qué significa? Que con esa cantidad de dinero que se perdió, hubiéramos podido introducir al mercado unos 15 o 20 medicamentos o vacunas, ¿no? Pero desafortunadamente México no estaba previsto. Es una tristeza, y como decía el doctor Santos, en los 80s México era un ejemplo y orgullo a nivel latinoamericano. Tenemos todo el abasto de vacunas, todo en el cuadro básico completamente provisto por una producción nacional. Inclusive se exportaba, se daba soporte científico y tecnológico a buena parte de Latinoamérica, en particular a Brasil y Argentina, y a partir de los 90 creo que hubo un desmantelamiento de Birmex por un lado, por otro lado Birmex se convirtió en esta empresa paraestatal, no supo anticipar los cambios tecnológicos, y el día de hoy pues es una tristeza, ¿no? Perdimos nuestra soberanía en términos de vacunas, dependemos absolutamente de las importaciones. Birmex se ha convertido en una distribuidora básicamente de vacunas. El día de hoy más del 80 y tantos % de abasto de vacunas depende de las 4 grandes, Merck, Pfizer, Glaxo, Sanofi, Aventis. ¿Y esto qué significa? Que hemos perdido soberanía, sobre todo porque estas
estas grandes multinacionales lo que les interesa son aquellas vacunas que tienen un potencial en el mercado económico que no necesariamente está asociado a padecimientos de enfermedades más autóctonas de muchos locales. ¿Qué aprendimos del 2009? Yo creo que nada, ¿no? Eso fue hace 10 años. Si hoy nos vuelve a pegar otra pandemia, vamos a estar exactamente igual. En aquel momento fui a recoger a esta colega con la que habíamos colaborado durante muchos años, una empresa en Connecticut, que tenía una tecnología muy interesante para producir partículas celulares, unas rosetas de la aglutinina del virus de la influenza a través del sistema de células de insecto baculovirus, y en esta plataforma se puede producir muy rápidamente vacunas contra influenza sin la necesidad de manejar los virus, ¿no? Simplemente se tenía la secuencia de la proteína, de hecho en ese momento se consiguió a los muy pocos días que se secuenció la aglutinina y se clonó el gene, y para junio del 2009 ya se tenían los primeros lotes de vacuna. La realidad es que la vacuna tradicional, como ustedes saben, basada en huevos embrionados, son tecnologías de los años 1920 cuyos desarrollos, o sea, tardas mucho, ¿no? Para generar una nueva vacuna, pues tardas tú una temporada, que puede ser 6, 8, 10 meses, y México se empezó a vacunar. ¿Eso significa que ya acabó? No. Por ahí de diciembre del 2009 empezamos a vacunar, cuando en junio del 2009 ya teníamos la vacuna recombinante. Curiosamente, en ese momento la empresa que les menciono estaba a punto de quebrar. Necesitaba $1 millón para sobrevivir. Y la idea era tratar de transmitirle al gobierno mexicano que iban a hacer cacahuates, que le metieran $1 millón a invertir a esta empresa. Si yo hubiera tenido ese $1 millón, me hubiera metido. No se hizo. Un par de años después obtiene ya el registro del FDA, se convirtió en la primera empresa, la primera vacuna recombinante contra influenza. Las acciones se fueron a las nubes y recientemente Sanofi Aventis la compró por una millonada. Aquí quiero ir con esta parte anecdótica. Es que con la cantidad de dinero que se perdió, se pudo haber invertido para anticipar las cosas. 3 años después de buscar a la influenza aviar en Jalisco, que si ustedes sabrán mejor que yo, se perdieron varias decenas de millones de aves que perecieron o tuvieron que ser sacrificadas, más o menos el 5% del PIB de Jalisco también se perdió, y no aprendimos la lección. ¿Cuándo vamos a aprender la lección con este país? Que en este país nos sale cientos de veces más caros tratar de remediar que empezar a invertir en tecnología. Creo que algo muy importante que habrá que invertir y que en México no tenemos es lo que yo llamo infraestructura habilitante, es decir, necesitamos instalaciones a nivel nacional donde el gobierno, donde los académicos, donde empresarios puedan acudir y probar candidatos de vacunas en instalaciones piloto, buenas prácticas de fabricación, donde se genere material biológico que puede entrar a pruebas clínicas. O sea, eso no existe en México. Si el día de hoy tuviéramos un candidato a vacuna, de todas maneras no nos serviría de gran cosa porque no tendríamos cómo producirla. Y aquí creo que sería interesante aprovechar la experiencia del doctor Scott Weaver para ver qué es lo que estamos haciendo mal, cómo es que, o sea, el dinero existe, ¿no? O sea, estos 150 mil millones de pesos se hubieran invertido y probablemente estaríamos con un Birmex orgullo nacional, y el día de hoy pues, estamos viendo peligrosamente esta dependencia. Y bueno, pues ya para acabar me gustaría ahí poner en la mesa algunos otros temas que sé que son pegan muy directo a los intereses, al corazón de muchos de nosotros. Temas, ya mencionó el doctor Weaver, terrorismo, ¿no? ¿Estamos preparados como país? Cero. ¿Estamos preparados a este movimiento antivacunas? Tampoco. No puede ser que ahora enfermedades que teníamos controladas por esta ignorancia, por falta de información, la población ya le está temiendo a las vacunaciones. ¿Qué va a pasar con el cambio climático, ¿no? Se van a agravar algunas
enfermedades o no, cómo vamos a continuar con esto. El fenómeno de migración podría también traer problemas graves. Aquí básicamente es dejar esto en la mesa de reflexión, cómo podemos cómo no cometemos otra vez los mismos errores y empezar a anticipar problemas que pueden ocurrir mañana, ¿no? Ya hoy estaba viendo, bueno, ya mencionaron aquí algunos problemas que están presentando con caballos. Muchas gracias. Doctor Tonatiuh, muchas gracias. Nos ha hecho reflexionar, que creo que es el motivo de esta reunión. Y ahora le pedimos al doctor Garza que también en 5 minutos nos haga algunos comentarios. Ya está por su cronómetro. Ya. Muchas gracias al doctor Mateos por la presentación, al Senacica y a la Facultad de Medicina Teresa Oteña por organizar este evento, por supuesto al doctor Scott Weaver por venir a sacudirnos de las neuronas, que buena falta nos hace falta, y realmente de lo escuchado esta tarde, creo que vale la pena enfatizar, siguiendo la línea de pensamiento del doctor Tonatiuh Ramírez, la necesidad de aprovechar la integración, el crisol, la multidisciplina, las multiinstituciones que están presentes en este evento. El doctor José Ignacio Santos, como secretario del Consejo de Salubridad General, tiene la capacidad de convocar a las diferentes secretarías de Estado que participan en los temas de una salud para establecer grupos de trabajo que integren esfuerzos normalmente dispersos, normalmente desordenados, que tenemos la posibilidad de que sean incorporados en esta administración. Las instituciones internacionales que tienen que ver con estos temas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud Animal, OIE, y la FAO, han establecido ya un grupo de trabajo para impulsar el tema de una salud en cada uno de los países. Y lo importante aquí, después de escuchar la plática del doctor Weaver, es que quisiera señalar que nos hace falta identificar cuál es el camino, dónde están las prioridades. Tenemos que trabajar de forma conjunta, pero ¿sobre qué temas? Creo que nos hace falta hacer un seminario para establecer las prioridades de cuáles son las zoonosis de importancia nacional desde el punto de vista epidemiológico para humanos, para animales, y desde el punto de vista económico para la producción animal y para la salud pública. Otro punto que vale la pena aquí rescatar es que en estas enfermedades tenemos que incluir enfermedades de la pobreza. Las zoonosis son enfermedades de la pobreza, enfermedades descuidadas, para las que no hay interés en producir vacunas por parte de los grandes tiburones mencionados por el doctor Tonatiuh Ramírez. Un punto que se me hace muy importante destacar es la necesidad de establecer una vigilancia epidemiológica de estas enfermedades en humanos, en animales y en vectores. Y me llamó mucho la atención que varios de los experimentos que nos relató el doctor Weaver bien pueden dar origen a vacunas para los vectores, a vacunas para los insectos, como también necesitamos desarrollar vacunas para otros vectores como los murciélagos, en donde el grupo que trabaja en la Facultad de Veterinaria, no sé si hay alguno de los miembros del Departamento de Fauna Silvestre, pero en ese grupo han identificado que los virus que buscan en murciélagos los van a encontrar ahí, son vectores de estos animales. Finalmente, me gustaría señalar que si vacunamos a los vectores, podemos dejar de utilizar en demasía los insecticidas. Y el punto es que por controlar estas enfermedades estamos provocando trastornos al ambiente muy esfuerzo. El punto es que
los esfuerzos interinstitucionales, intersectoriales, multidisciplinarios nos pueden dejar lecciones como el consorcio que dio origen al Instituto Nacional de Medicina Genómica. Quizá pudiéramos tratar de trabajar en una integración de esfuerzos entre la academia, los sectores productivos públicos y privados, las instituciones de salud, para establecer un tipo de esta naturaleza. Y lo último que quisiera comentar es que se escucha muy fácil desarrollar una vacuna y otra, pero la problemática está en alcanzar la regulación, porque los organismos como COFEPRIS, como el mismo Senacica, no permiten que se produzca una vacuna y rápidamente sea utilizada masivamente. Creo que tenemos que trabajar e incluir en este consorcio, en estos esfuerzos, siempre a COFEPRIS y a Senacica como elementos de apoyo a este tema tan importante. Muchas gracias. Gracias, doctor Garza. Y le pedimos a doctor Roberto Navarro, por favor, si es tan amable de darnos sus comentarios. Bueno. Ahora sí ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero para mí es un honor compartir este panel de expertos y poder hablar sobre algo tan importante como es la salud y lo que es una salud. Como lo dijo el doctor Mateos, yo trabajé más de 30 años en campo y siempre nos tocan los fregadazos y de ver de frente los problemas, pero en todo ese tiempo siempre me di cuenta la necesidad de tener el conocimiento científico para poderlo aplicar en lo que nosotros desarrollamos. Yo creo que CPA del Senacica pues es la mejor oportunidad para hacerlo, porque contamos con muchos elementos, con muchas herramientas para poder ayudar a nuestro país, y no nada más a nuestro país, sino también al control de muchas enfermedades que puede tener una trascendencia hacia otras regiones como Centroamérica o incluso Sudamérica. El que me haya tocado por casualidad en CPA haber encontrado la emergencia del virus de la encefalitis equina venezolana 1E y de repente pensar, bueno, ya vacunamos, se acabó el brote, no sé si la vacuna sirvió, yo creo que sí, o no sé, pero bueno, el caso es que después de eso dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacemos en esto? Y empiezan a aparecer los científicos, uno de ellos aquí está presente, el doctor José Guillermo Estrada, que en ese entonces trabajaba para la Universidad de Maryland, después con el doctor Scott Weaver, y empezar a trabajar y entender qué es lo que pasaba ahí. Después esto nos sirvió para hacer algo muy rápido con el virus del oeste del Nilo, que gracias a esos conocimientos lo pudimos hacer. Después con muchos otros padecimientos los que hemos padecido en México, ir cambiando, o quiero que vayamos cambiando en Senacica la visión de que en CPA salimos nada más a matar animales, enterrarlos y decir que lo hacemos muy bien, sino que podemos hacer muchas otras cosas de prevención, precisamente para evitar esos sacrificios masivos que la gente muchas veces nos ve con miedo. No, es que nosotros nos vienen a matar los animales y por eso nos van a cuarentenar, y no es la idea que se ha creado a través del tiempo. Esta reunión con el doctor Scott Weaver se programó hace 6 años para que se hiciera y viniera a platicar, pero por razones que en su momento se dieron, no se pudieron hacer, y qué bueno que se hacen el día de hoy, y que el doctor haya aceptado estar con nosotros y traer todos estos conocimientos, y que podamos tener la reunión con la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, Pronavive, con el doctor Igor, y ver qué podemos hacer en México con nuestros biológicos veterinarios a través de estas nuevas tecnologías que el doctor Weber nos está mostrando con estos intercambios de tecnología, como me dijo también con el Politécnico, con el que él ya tiene convenios y que han desarrollado mucha tecnología, que ojalá también pueda ser con la UNAM y con otros centros de investigación,
Y ¿qué es lo que pide una salud? Que yo soy creyente en eso desde hace muchos años, igual que el doctor Garza, es ¿por qué no nos unimos todos, las diferentes instituciones, y empezamos a trabajar juntos? Porque seguimos trabajando muy separados, y en el momento que empezamos a tener una convergencia, pues vamos a ayudar a los problemas de influenza aviar que tenemos todavía en México como un problema muy grave, con la amenaza que tenemos de peste porcina africana, que no existen vacunas, y muchos otros padecimientos que existen en México y que seguimos dejando de todas maneras las enfermedades olvidadas, en las comunidades olvidadas. Y yo siempre les digo la frase que de alguna manera acuñé allá en México, que decía que personas pobres animales. En México todavía hay una población muy grande de personas en pobreza y en pobreza extrema que viven en el sector rural y que tienen caballos, vacas, puercos, perros, gatos y hasta la fauna silvestre que los acompaña, y que de los que si esas personas no reciben salud, pues sus animales la reciben menos, y esas enfermedades y esos problemas nos siguen impactando a nosotros. Y es cada vez más frecuente que encontremos brucelosis en personas de altos ingresos, o encontremos problemas de salmonelas que no deberían de estar donde las encontramos, los problemas que tenemos de rastros, los problemas que tenemos de agua, los problemas que tenemos de medio ambiente, más todo lo que es las enfermedades que aquí se mencionan transmitidas por vectores, que sabemos que con el cambio climático pues seguirán creciendo y afectando a una mayor cantidad de personas. Entonces yo celebro que esta reunión se haya dado aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria, con la coordinación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con la colaboración del doctor Juan Garza, del doctor Suárez Güemes, del ICA, con el doctor Armando Mateos, que también es un fiel creyente de la salud animal, del doctor Estrada, José Guillermo Estrada Franco, que ahora está en el Politécnico Nacional, y obviamente a la Universidad de Texas, a la que siempre le vamos a agradecer que nos esté apoyando, y que nos está apoyando ahora con muchas de las muestras que mandamos, que tenemos de Nayarit. Ahora ya están en el Centro de Referencia Mundial de Enfermedades Emergentes y Arbovirosis en Texas, a cargo del doctor Scott Weaver, y que también nos ha ofrecido la capacitación de personal de nuestros laboratorios para que tengamos una mejor respuesta en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Roberto Navarro. Y ahora abrimos las preguntas al público, por favor. Vamos a tratar de ser breves para que haya oportunidad de varias preguntas. ¿Quién quiere el micrófono? Bueno, Francisco. Francisco Suárez, Facultad de Veterinaria. Nada más es un comentario muy breve, agregando a lo que decía el doctor Tonatiuh, y es con relación a qué estamos haciendo tanto en México como a nivel mundial, ¿sí? Y no nada más por el problema de la salud. Yo creo que es uno de los lo hemos visto en diferentes paneles a nivel mundial, la importancia de las vacunas y de las buenas vacunas, ¿sí? En el control y en el trabajo que tenemos que realizar, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, en la mitigación de la resistencia antimicrobiana. Qué mejor parte que tener buenos inmunólogos para prevenir enfermedades y poder tener un mejor control de antimicrobianos para verdaderamente usarlos como se debe. Yo creo que eso es algo que lo estamos dejando también fuera de la agenda, ¿no? Nada más. ¿Alguien más? Dio la batalla del Comité de Honor y Justicia de la Federación de Colegios de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México. A mí me gustaría preguntarle al doctor Scott Weaver, los productos que nos menciona, si alguno de ellos lleva ya algún avance para registro, para uso humano en el FDA o para uso veterinario en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
De todas las vacunas, nunca está registrado para animales o humanos. El problema es uno con tiempo y uno con financiamiento. Por ejemplo, la vacuna para chikungunya, la nueva con el virus ELA, que es mi favorito, ahora no hay interés comercial en cualquier vacuna chikungunya. El brote ha pasado, no es claro qué es el mercado, no es claro dónde podemos probar eficacia en poblaciones humanas, no sabemos dónde está circulando en el Nuevo Mundo, solamente en India y Pakistán. Ahora sabemos hay brotes. Y con las vacunas para uso veterinario, por ejemplo, el virus del este, muchos animales en los Estados Unidos son vacunados con una vacuna muy pobre, inactivado. En Florida dan 2 dosis cada año para proteger, pero las compañías no tienen interés en una vacuna mejor. Aparentemente están ganando mucho dinero con una vacuna pobre que los veterinarios visitan 2 veces cada año. La vacuna cuesta $20 en los Estados Unidos cada 2. ¿Quién necesita una vacuna mejor? Son los 2 problemas, en mi opinión, que están preveniendo el avance de vacunas mejores, que no son para enfermedades de animales con mucho value en países ricos o para uso humano en países ricos para viajeros o durante un brote. Y no es una restricción de ciencia ahora para producir mejor vacunas.